Por favor, abre tu Biblia ahora y vamos a leer la palabra de Dios así puesto de pie para orar. Dice la palabra de Dios, segunda de San Pedro, capítulo 1, versos del 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Oramos, iglesia? Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos en este día, porque de pie delante de tu presencia, tu pueblo, en este momento abre tu palabra, con la firme convicción de tu presencia, que con tu Espíritu nos vas a guiar en su estudio y nos vas a permitir llevarla por obra. Danos tu bendición con el perdón de nuestras faltas y pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarte, iglesia, en esta hora. Antes de ir a la palabra de Dios, quisiera anunciar dos detalles, tres. El sábado que viene es un sábado muy particular. Yo he anunciado varias veces lo que vamos a tener el sábado que viene. Vamos a tener un seminario en un sábado especial misionero, un seminario que yo he impartido en 2 o 3 iglesias. Y todos los sermones que he tenido en esta iglesia y estudios son partes de ese seminario. De hecho, lo que vamos a presentar hoy es parte de ese seminario. Cuando usted vea ese seminario y hay algo que usted no entienda, no tenga pena, me escribe a mi teléfono o al chat de la iglesia, me escribe sin pena de ningún tipo, o va a los sermones que ya yo prediqué previamente, que ahí le va a ayudar a entender ciertas cosas que voy a presentar en el seminario. Lo otro que vamos a tener el sábado que viene es que vamos a tener bautizos en nuestra iglesia. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Porque vamos a tener, hay 4 personas que han pedido el bautismo y permite el cielo podamos bautizar el próximo sábado. Y Dios mediante vamos a terminar con un buen almuerzo. Así que ¿cuánto alaban el nombre de Dios? Y van a venir el próximo sábado acá, porque yo deseo que usted no se pierda lo que vamos a tener el próximo sábado, porque eso es parte de la misión de la iglesia. Y yo voy a darle a la iglesia el sábado que viene un desafío tremendo, porque yo lo que voy a hacer es desafiar a la iglesia. Hoy bien, vamos a la palabra de Dios en este día. Yo le he traído un tema titulado Inspiración a full. ¿Cómo se titula? Inspiración a full. ¿Qué es lo que es full? Lleno. ¿Ve? En inglés, una palabra cuando usted va a echar gasolina y llena el tanque. Hay pocos que llenemos el tanque ahora. ¿Ve? ¿Cuánto quisieran llenar el tanque de gasolina full? Muy complicado en este mismo tiempo, ¿no es verdad? Pero ya van entendiendo lo que significa a full. Y no se preocupen por las hojitas, no se preocupen. Yo tengo muchos escritos, yo soy muy investigador y esto es parte de mis investigaciones. Así que la base del texto bíblico está ahí en segunda de San Pedro, capítulo 1. Gracias, hermano. Segunda de San Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Ahora, tengo tres motivos para predicar en este día. El primero, comprobar la integralidad e inspiración bíblica, reconociendo lo singular que es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es inspirada? Levanten la mano el que esté totalmente seguro que la Biblia es inspirada.
¿Hay alguien aquí que tenga duda de que la Biblia es inspirada? Hoy vamos a ver unos detalles sumamente importantes. Ahora, la Biblia no solamente es inspirada, es integral y es singular. Como la Biblia no hay otro libro, no hay otra cosa. En segundo lugar, reconocer el propósito y la soberanía divina en cuanto al cumplimiento de la profecía bíblica. Y yo quiero que ustedes entiendan este axioma. Toda profecía que tenga a Dios en la persona de Cristo como centro, esa profecía es incondicional. Les repito, toda profecía que tenga a Dios en la persona de Cristo como centro, ¿cómo es? Incondicional. Cristo dijo que iba a regresar. ¿Es una profecía, sí o no? ¿Es condicional o incondicional? ¿Cómo es? Cristo va a regresar. Quiera el hombre o no desee, ¿qué va a hacer Cristo? Va a regresar. Dios va a regresar en Cristo por segunda vez. Y gloria a Dios porque estamos esperando esto. Ahora, toda profecía que tenga al pueblo de Dios como centro es condicional. ¿Se recuerdan los 4 montecitos que les presenté? Las promesas que Dios le da al pueblo de Dios, ¿cómo son? Condicionales. Porque el pueblo siempre falla. Y en tercer lugar, aceptar a Cristo como Salvador personal en su función intercesora, visualizando su rol en 3 fases: como juez, rey y profeta, y esta última función como modelo de inspiración. Le di un trabalengua a ustedes tremendo hoy. Repito, aceptar a Cristo como Salvador en su función como intercesor. ¿Qué Cristo es? Ya yo le enseñé eso a ustedes, ¿no verdad? Él es el centro de la Escritura y es que nuestro intercesor. Así que yo no le estoy hablando algo raro. En segundo lugar, Jesús es juez. ¿Cuántos creen que Jesús es el juez? Levanta la mano el que crea que Jesús es el juez. Eso es bíblico, yo no lo inventé. Jesús es rey. ¿Cuántos creen eso? Jesús es rey, ¿no verdad? ¿Y Jesús es profeta, sí o no? Ahora vamos a enfocarnos en este día en Jesús como profeta. Y ahí vamos. Entonces, ¿qué es un profeta bíblico? ¿Cuál era la función de un profeta? ¿Cómo trabajaba un profeta? Esas preguntas las vamos a tener hoy. Entonces, vamos al libro de San Pedro. Miren qué interesante cómo San Pedro habla de la profecía bíblica. Pero yo escogí este pasaje bíblico para introducir algo excepcional. Primero voy a hablar de Cristo como profeta. Dice San Pedro en segunda de San Pedro, capítulo 1 y versículo 16. Porque no os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué cosa? Fábulas artificiosas. ¿Qué es una fábula? Una historia que no es ¿qué? Real. ¿Y por qué San Pedro escribe esto en griego? Porque él está escribiéndole a la iglesia que estaba dispersa en el mundo griego. El mundo griego, nosotros estudiamos en la escuela que tenían sus historias llenas de fábulas y de ¿qué? Y de alteraciones de la historia sagrada. Esa es la verdad. Filosofías ¿qué? Humanas. Pero San Pedro es transversal, es directo. Dice, lo que le estamos predicando a ustedes en cuanto a la segunda venida de Cristo no es siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, sino ¿cómo? Sino como habiendo visto con nuestro ¿qué? Propios ojos ¿qué? Su majestad. O sea que San Pedro pudo ver la majestad de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos quisieran ver la majestad de Dios en este día? Qué lindo, ¿no verdad? ¿Cuánto le abren al corazón, la mente al Señor en este día? Señor, entra en mi mente. Dale permiso al Señor en este día para que Él entre con su espíritu a tu mente. Y dile al Señor, Señor, abre mi mente para yo poder visualizar tu majestad. A ver, levanta la mano y dile, Señor, abre mi mente, Señor, acá. Tú tienes el poder. Entrega la mente al Señor, no al enemigo. Al Señor entrega la mente en este día. Entonces, Pedro vio la majestad. ¿En qué lugar vio la majestad de Dios? Vamos allá, dice acá. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía:
este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Dice, y nosotros oímos esta voz enviada ¿desde dónde? Desde el cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Y aquí mi versión de Biblia manda a 3 pasajes bíblicos, que está el primero. Yo lo traigo nada más, no le voy a repetir todo por honor al tiempo. San Mateo capítulo 17. San Mateo 17. Allí San Mateo narra esta experiencia de San Pedro. De hecho, lo hace Marcos y lo hace Lucas también. Y yo quiero detenerme aquí porque aquí esto está sumamente importante para reconocer algo en la persona de Cristo. San Mateo 17. Y voy a leer todo el pasaje bíblico porque es puntual, dice la Biblia. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro. ¿A quién tomó? A Pedro. Y Pedro después habló de esto, ¿no verdad? ¿Qué hizo Pedro? Repitió esta experiencia. ¿Y qué más hizo? La amplificó. ¿Recuerdan lo que le enseñé ya en la iglesia? Que el profeta, ¿qué hacía? Presentaba algo y después lo repetía. ¿Y qué más? Y lo amplificaba. Así funcionaban los profetas. Ya yo le he enseñado a ustedes. Dice, tomó a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y hizo Jesús algo. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Por allá lo tengo. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y dice, y aquí aparecieron ¿quiénes? ¿Y quién más? Hablando ¿con quién? Con Cristo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Era bueno para Pedro que estar ahí? Sí, qué rico, ¿no verdad? Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En su inocencia. Mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, y aquí es importante esto, dice, este es ¿quién? Mi Hijo amado, en quien tengo, pero se agrega algo. ¿Qué cosa, iglesia? A él oíd. Jesús es el Hijo amado de Dios, ¿sí o no? Pero Dios esta mañana nos dice, ¿qué es? A él oíd. ¿Cuántos desean oír al Hijo de Dios este día? Esa función de profeta de Cristo está revelado aquí. Pero sigamos leyendo. Dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran ¿qué? Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y esto se repite en el libro de San Lucas y se repite en el libro de San Marcos, con una o 2 diferencias. Pero hay algo que se repite en los 3 libros. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué más? A él oíd. En este día, Dios nos dice que Cristo es su Hijo amado y que la iglesia debe abrir el oído para escuchar de Cristo. ¿Cuántos quieren escuchar de Cristo en este día? ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, ahora yo quiero escuchar de ti? Yo quiero que tú me des palabra en este día porque yo vengo aquí con una impaciencia tremenda. Yo vengo esta mañana con tantos problemas. Yo tengo tantas dudas. Porque ahora hay un video por ahí corriendo de un pastor adventista que no cree en Elena de White y un grupo de cosas. No crean en nada de eso. Tienen eso a un lado. Y vengo con dudas de cómo funciona un profeta. Los profetas bíblicos tenían 8 características. Yo voy con ustedes rapidito. Yo quiero que los hermanos allá, yo traigo acá 2 tablas. Ellos tienen 2 láminas ahí que yo quiero que me la pongan. Yo sé que la tecnología acá está siendo afectada hoy, pero ahí está. No, ponme el otro. El primero, que es sumamente importante. Ahí está. O sea, modelos bíblicos de inspiración. O sea, todos los profetas bíblicos tuvieron estos 6 modelos a la hora de su ministerio. Todos. El primero, el modelo visionario.
Dice, eso está en Éxodo capítulo 3, verso 4 y Segunda de Reyes 6, 17. ¿Cuál es el modelo visionario? En el cual el profeta tenía, ¿qué cosa? Una visión. Ahí está, no lo vamos a buscar porque ustedes lo han leído. Que Moisés estaba cuidando las ovejitas de su suegro y una zarza se empezó a quemar, ¿no verdad? Y él veía que la zarza, ¿qué le pasaba a la zarza? No se consumía. Y él dijo, voy a ir allá a ver qué lo que está ocurriendo. Y cuando llegó allí, que se estaba acercando, se le apareció alguien. Digo, Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde tú estás, santo, ¿qué cosa es? Es. ¿Tuvo Moisés una visión ahí? Eso se repite en todos los profetas. La otra es Segunda de Reyes 6, 17. Cuando Eliseo está ya en un lugar y está cercado el pueblo de Israel por los ejércitos enemigos. Ustedes lo pueden buscar en la historia allí. Y estaba el siervo de Eliseo temblando, muerto de miedo allí. El profeta estaba a campana, pero el siervo estaba como temblando. ¿Y qué le dijo a Eliseo? ¿Por qué tienes miedo? Si son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo no veía. Lo que veía, ¿qué cosa? Era un ejército allí. ¿Y qué tuvo que hacer Eliseo? Orar al Señor. Señor, ten piedad de este pobrecito. Por favor, ábrale los ojos para que él vea y pueda ver que contigo solamente somos más que mayoría. ¿Cuántos quisieran ser mayoría con el Señor en este día? ¿Cuántos necesitan en este día que alguien ore por él para que se le abran los ojos? Y les voy a decir algo, para entender la Biblia, hay que pedirle a Dios que nos abra ¿qué? Para ser iluminados. ¿Cuántos desean en este día que Dios nos ilumine? Que podamos aprender de la Escritura. Vamos al otro, se nos va el tiempo. El segundo es el modelo de testigo, que Pedro fue un testigo, pero el otro es ¿quién? Juan. Juan dice en su epístola allí que él fue ¿qué? Testigo de la majestad, porque él estuvo allí en el monte. No se lo voy a buscar. El tercero, el modelo de historiador. San Lucas era un médico que investigaba allí. San Lucas 1, del 1 al 4, y Hechos 1, del 1 al 4, habla de que él ¿qué? Investigó con diligencia y preparó la historia de ¿quién? De Cristo. Entonces se la envió a alguien que se llamaba Teófilo. Y ese libro, dirigido por el Espíritu Santo, ¿cómo es? Inspirado. El tercero, el cuarto. El tercero, modelo historiador. El otro, modelo del consejero. Esa es otra forma en que Dios usó a los profetas. San Pablo escribió allí, en cuanto al matrimonio. A los que están casados, manda al Señor, no yo, que no se separe ¿de quién? De su esposa. Pero en el 12, que no está por ahí, yo lo puse del 10 al 12, entonces San Pablo decía, a los que estén casados con una que no sea cristiana, no manda al Señor, sugiero yo, que si desea permanecer con ella, permanezca, sino que se separe. Un modelo ¿cómo? ¿De qué? De consejero. Ahora, ¿era inspirado? El versículo 10 es inspirado, ¿sí o no? ¿Y el 12? A ver, iglesia, el versículo 10, cuando dice manda el Señor, ¿es inspirado? ¿Cuántos creen eso? Y el 12, donde dice que no es el Señor sino Él, ¿es inspirado, sí o no? Es inspirado también. Cuidado, iglesia, que eso lo vamos a ver ahora, ¿ven? Entonces, el otro, vamos allá. Modelo epistolar. Ahí hay 3 cartas, Filemón, Timoteo y Tito. Son cartas que escribió ¿quién? San Pablo. Y ese modelo epistolar, Isaías escribió cartas. ¿Ven? Es una forma más en el cual se presentó la palabra de Dios. La otra, el modelo literario. Salmos, Proverbios y Eclesiastés son poemas, ¿sí o no? Donde se revela la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Son inspirados esos poemas, sí o no? Gloria a Dios. Pero les presento esto para que puedan ustedes visualizar esto. Han visto en la Biblia todo esto, ¿no verdad? Eso se aplica a todos los profetas. Pero si aplicamos esto a los escritos de la hermana White, ¿cuántos creen que la hermana White es profeta aquí? A ver. ¿Saben que hay gente que no cree que la hermana White es profeta?
Sí. Ahora, usted aplica estos modelos a los escritos de la hermana White y se aplican todos. Todos. Ella tuvo visiones, fue testigo, usó el modelo historiador, el modelo de consejero, el modelo epistolar, escribió muchas cartas y usó el modelo literario también. Se aplica. Ahora vamos a la otra lámina, por favor. De ahí sacamos entonces ciertas conclusiones. Ok. Profetismo bíblico. Descubrimos 6 elementos. El primero, que todos los profetas, todos los libros de la Biblia proféticos tienen estas cualidades. ¿Tienen qué? Un equilibrio, ¿cómo? Perfecto. O sea, encuentra sentencias negativas y ¿qué más? Y sentencias positivas. Dice, no se contradicen. Ningún libro de la Biblia se contradice. Ahora les voy a decir algo. Vamos un momentito al pasaje de la transfiguración. San Mateo 17, verso 1. 6 días después. ¿Cuántos días dice? 6 días. Ok, vamos allá a San Marcos capítulo 9. Rapidito, no me lo quiten de ahí. San Marcos, ¿cuánto? 9. Dice 9:2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Entonces vamos a Lucas, capítulo 9. Lucas 9. Les traigo esto de ejemplo para que nadie le haga una historia. San Lucas 9. San Lucas 9:28, ¿qué dice? Aconteció como ¿cuántos días? Yo escuché mal o leí mal. Ahí dice 8. Ahí no dice 8. En los primeros 2 dice 6 días. Aquí dice aconteció como 8 días. En español, como en griego, esto es una frase adverbial de tiempo. Él no dice, aconteció 8 días después. Dice, ¿cómo 8 días? Aproximadamente 8 días. Porque San Lucas lo que está tomando, está investigando, y no encuentra un testigo que le diga exactamente fueron 6. Aproximadamente. Ahora, ¿qué hacen estos 3 libros? No se contradicen, sino que ¿qué? Se complementan. Y cuando usted vea una frase que aparentemente se está contradiciendo con otra, usted tiene que tomar allí y meterse en el texto bíblico a ver qué cosa está diciendo la Biblia. Por eso es sumamente importante conocer idiomas. Y en español ahí no hay contradicción ninguna. El escritor bíblico dijo que aproximadamente en una semana, eso es lo que está queriendo decir ahí. Entonces lo que hace con los otros 2 textos es que se complementan. Vamos al siguiente. Si usted tiene dudas, oye, ahora el pastor Nava le llamó la atención ahí. El otro. Todos los libros armonizan el mensaje. O sea, los 3 evangelios, lo que hacen juntos, ¿qué cosa es? Y descubrimos que existe un libro que se llama El deseado de toda la gente, que usa esos 4 evangelios y hace una armonía de la vida de Cristo. De paso, el deseado de toda la gente está en la biblioteca del Congreso americano y es el libro que después de la Biblia es el libro más completo acerca de la vida de Cristo. O sea, el libro El deseado de toda la gente no es más que una armonización de los 4 evangelios. Y les pongo esto para que puedan ir comprendiendo ciertas cosas. Vamos al otro. No hay diferencias o grados de inspiración. En los libros de la Biblia no hay ¿qué?
Ni qué. Por eso el 10 es tan inspirado, o sea, cuando le leí ahorita, el 10 es tan inspirado como el versículo 12. En uno mandaba Cristo y en el otro aconsejaba a Pablo, pero Pablo era el que estaba inspirado. Entonces, en la Biblia, en el profetismo bíblico, no hay diferencias o grados de inspiración. El otro, no hay diferencias o grados de autoridad. O sea, ningún libro tiene más autoridad que el otro. Todos tienen ¿qué? La misma autoridad y todos tienen ¿qué? La misma inspiración. Y vamos al sexto, que todos comparten las mismas características literarias. ¿Cuántos creen que los libros de la Biblia son libros? Son obras de arte, son obras literarias. Entonces, para entender un libro de la Biblia hay que saber el contexto literario, pero también la estructura literaria del libro. Y yo no le voy a enseñar a hoy, porque no sé qué tiempo me queda, me dicen, cómo es la estructura literaria del Apocalipsis. Para el mes de septiembre yo le voy a traer acá un estudio de la estructura literaria del Apocalipsis. Se van a quedar con la boca abierta. Porque cuando usted descubre cuál es la estructura literaria del Apocalipsis, no le permite hacer otra interpretación que lo que dice o cómo está estructurado ese libro de forma literaria. Entonces, ¿de dónde yo saqué esto? Esto no lo inventé yo. Hay un libro que se llama Mensajera del Señor, de un doctor adventista, se llama yo saqué ese libro, o saqué esto, se los traigo a ustedes. Busquen ese libro, está en internet. 700 y tantas páginas tiene el libro. Se llama Mensajera del Señor. Douglas es el apellido del doctor adventista. Ese libro yo lo leí hace 20 años aproximadamente. Y les traigo esto para que ustedes empiecen a investigar, se conviertan en investigadores. Porque esto se aplica a los escritos White también. Ahora, ¿cuál fue el primer libro que escribió la hermana White? No. Primeros Escritos. ¿Cuántos leyeron el libro Primeros Escritos? Oye, qué interesante el libro Primeros Escritos. Yo le voy a traer algo a ustedes más adelante del libro Primeros Escritos. Ahora, pero el libro Primeros Escritos es el bosquejo de 5 libros. ¿Cuál más? No. Patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseo de toda la gente, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Esos 5 libros están bosquejados primero, ¿dónde? En el libro El Camino a Cristo. Ella escribió en 2 panfletos las primeras visiones, o sea, le dio el Señor allí de plano una visión acerca del tema del gran conflicto. Y después, entonces, ¿qué hizo la hermana White? Ya presentó. Después, entonces, en esos 5 libros, repitió y amplificó lo que había escrito en el libro Primeros Escritos. No sé si van a entender, nunca le habían dicho eso. A ver, levanta la mano el que sabía eso. Entonces ella como profeta, el camino a Cristo, Cristo nuestro Salvador, el discurso maestro de Jesucristo, palabra de vida del gran maestro, eso eran parte del deseado de toda la gente. Pero como era tan grande, entonces lo subdividieron para poderlo entonces imprimir aparte, porque iba a salir un libro extremadamente grande. Entonces es parte del deseado de toda la gente. Entonces, eso se aplica a los escritos de la hermana White. Ahora, vamos a algo más importante todavía. Miren cómo funcionaban los profetas. Jesús tenía 4 elementos que hacían de Cristo el profeta de los profetas. El primero, Jesús era el mensajero. ¿Era el mensajero, sí o no? Pero Jesús era también el revelador. Pero Jesús era el mensaje. Cuando el concilio mandó a los soldados allá a coger preso a Cristo, es un texto que está en la Biblia. Fueron los soldados allá del templo y llegaron en el preciso momento en que Cristo estaba ¿qué? Predicando.
Y había una multitud y ellos cogieron miedo para coger preso a Cristo. Vamos a esperar que el hombre termine para cogerlo preso. ¿Lo mandaron a coger preso, sí o no? Sí. Pero el hombre estaba ¿qué? En mal momento llegaron. Jesús predicó un sermonazo allí y despidió a la gente. Y los soldados se regresaron al templo. Y cuando llegaron al templo se encontraron con aquella gente que lo había mandado y dice, oiga, y no lo trajeron. Y fue en ese momento que ellos se dieron cuenta que no habían cumplido la misión. ¿Y qué fue lo que le dijeron? Nunca ha hablado un hombre como ese hombre. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dicen al Señor? Gloria a Dios este día. ¿Qué poder tenía Cristo? Jesús era el mensaje, era el mensajero, porque Jesús no solamente hablaba, sino también ¿qué? Lo vivía. Eso eran los profetas. El segundo, Jesús amplió el significado de la escritura escrita previamente. ¿Qué hizo Jesús en los evangelios? Tomar del Antiguo Testamento y ¿qué? Y explicarlo, interpretarlo, amplificarlo. El tercero, él aplicó la escritura a circunstancias de la época. O sea que él no la aplicó para otro tiempo, la aplicó para sus días. Y en cuarto lugar, él aclaró el significado de la escritura escrita previamente. O sea que esas 4 áreas era la forma en que un profeta tenía que funcionar. Transmitía el mensaje, el profeta se convertía en el mensajero, presentaba la palabra ya previa, la amplificaba y la aplicaba al tiempo en que estaba viviendo. Eso se aplica a Elena de White también. Vamos al último, iglesia. Los profetas bíblicos tenían 8 características. Los profetas prepararon el camino para el primer advenimiento de Cristo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Prepararon el camino, sí o no? Sí. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban ¿a qué? Al primer advenimiento de Cristo. ¿Cuántas profecías en cuanto a la primera venida de Cristo y a la persona de Cristo hay en el Antiguo Testamento? Más de 300. Y todas se cumplieron ¿en quién? En Cristo. Todas. Y todas esas profecías fueron ¿cómo? Incondicionales. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar fin al pecado y ¿qué? Para que llegue la justicia perudada. Te lo estoy diciendo con mis palabras. Para que venga ¿quién? El Mesías sea ungido. ¿Quién? El Santísimo. ¿Cuántos años? ¿Se cumplió a la perfección? ¿Cuántos creen eso? ¿En la persona de quién? ¿Dónde iba a nacer Jesús? En Belén de Judea. ¿En qué tiempo? En el tiempo de los romanos. ¿Iba a nacer en el tiempo de los babilonios o de los griegos? No. ¿En tiempo de quién? ¿Se cumplió la profecía? Sí. ¿Lo iban a matar? ¿Sí o no? ¿Iba a estar cuántos días en la tumba? 3 días. ¿A los 3 días qué iba a pasar? ¿Y a dónde iba a ir? ¿Y qué iba a mandar del cielo? El Espíritu de Dios, que prepararía a la iglesia ¿para qué? Para llegar al tiempo del fin. Vamos al otro, son 8. No sé si ¿cuántos minutos me quedan? ¿Me quedan 5 minutos? Nada más. Vamos al otro. Los profetas, escuchen esto. Como representantes del Señor, los profetas mostraban al pueblo que Dios valoraba a los seres humanos lo suficiente como para elegir entre ellos hombres y mujeres que los representaban. Los profetas, el tercero, eran un continuo recordatorio de la cercanía y la accesibilidad de Dios. El cuarto, los mensajes a través de los profetas cumplían los mismos propósitos que una comunión personal con el Creador. 5. Los profetas eran una demostración del tipo de compañerismo con Dios y de la gracia
transformadora de la obra del Espíritu que podían experimentar en la vida de un ser humano. 6. La presencia de los profetas ponía al pueblo a prueba en cuanto a su actitud hacia Dios. 7. Los profetas ayudaron en el plan de salvación porque Dios ha usado consistentemente una combinación de lo humano y lo divino como un medio más efectivo para alcanzar a la humanidad perdida. Y 8. El producto sobresaliente de los profetas es su contribución a la palabra escrita. Los profetas presentaban el mensaje de 3 formas. De forma oral. ¿Sí o no? Ejemplo, Pedro, el sermón del Pentecostés es una presentación oral. En segundo lugar, presentaban el mensaje de forma escrita. Y en tercer lugar, de forma dramática. Muchos profetas Dios les mandaba a hacer cosas. A Oseas lo mandó ¿a qué? ¿Con quién? Eso era un mensaje. Toda la vida del profeta, todo lo que hacía, era un ministerio a tiempo completo. Y Dios usaba esas 3 variables para presentar su mensaje. ¿Cuántos creen en los profetas? Qué lindo, ¿no, verdad? Terminamos esta mañana con la segunda parte de San Pedro. Vamos allá. San Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Qué dice San Pedro? Que tenemos que estar atentos ¿a qué? O sea que él fue testigo de la majestad de Dios. Pero ahí entonces manda al pueblo ¿a dónde? A la Biblia. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿No dice eso el Antiguo Testamento? Lámparas a mis pies tu palabra y qué más. Y lumbrera mi camino. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuántos quieren que el lucero de la mañana nazca en su corazón este día? Y eso va a ocurrir solamente si usted se dedica a estudiar la palabra de Dios. Si usted confía en el poder del mensaje de la palabra de Dios. Mire, el libro no tiene poder. ¿Sabían eso? Hay gente que abre la Biblia, la pone en la casa para que no venga nadie. No, el libro no tiene poder. El que tiene poder, ¿qué es? El mensaje del libro. Así que si tú confías en el dador del mensaje y en este mensaje, nuestros corazones van a ser cambiados totalmente. ¿Cuántos quieren que el corazón nuestro este día? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué cosa es interpretación privada? Egoísta, particular. Yo la quiero interpretar así porque yo deseo, porque me conviene a mis instintos. No me hables de aquello que no me preocupa, no me interesa. No, pastor, usted está equivocado porque la Biblia dice así. Cuando voy al contexto, yo entiendo que es así y lo acepto así, creo así. El otro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, ¿qué? ¿Qué significa eso? Que ningún ser humano tiene poder espiritual para interpretar antojadizamente la Escritura. Y que la Biblia no solamente es inspirado el contenido, sino el método para interpretarla. ¿Cómo yo interpreto la Escritura? No la puedo interpretar antojadizamente, egoístamente. Yo no puedo crear mi propio método. Tengo que descubrir en la Biblia cuál es el método divino para interpretarla. Y el método divino es a la luz de lo que Cristo interpretó. Si Cristo dice en la Biblia, comió platanito, ¿qué tengo que hacer yo? Comer platanito. Y si Jesús dijo que no se podía comer platanito, me lo como porque yo soy egoísta. Pero Jesús dijo que ¿qué? Que no. Y hay que reconocer eso. Jesús dijo que no, pero yo quiero hacerlo. ¿Cuántos quisieran aprender más de la palabra de Dios en este día? Y yo lo que les traigo a ustedes es desafiándolo para meternos y buscar, investigar, porque esto es una cosa excepcional. Llevo 30 años investigando esto y todos los días aprendo algo nuevo.
Pastor, no me hable de Elena de White. Yo vi allí que dice que se equivocó. No me hable de Elena de White, que es una falsa profeta. Ni me hable de Elena de White, porque se murió porque se atarugó con un boniato seco. Me lo dijo una persona. Porque como mandó que no se podía en el tiempo del fin comer ni aceite, ni huevo, ni esto, ni lo otro, ni lo otro. ¿Y qué vamos a comer en el tiempo del fin? Se atarugó, se murió con un boniato seco, me dijo una persona. ¿Era profeta Elena de White? El sábado que viene lo vamos a ver. No se lo pierda. Pero tenemos que estar atentos a la profecía, ¿sí o no? ¿Cuántos en este día le dicen al Señor, Señor, he escuchado tu palabra y yo quiero entregarme a ti? Y quiero profundizar más. ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, gracias por tu palabra? Porque es un desafío a mi mente y a mi corazón. Pero ese desafío yo quiero superarlo. Y cuando Cristo venga, estar contigo por los días de la eternidad. Gloria a Dios. Terminamos cantando, ¿no, verdad? ¿Hay un himno por ahí? ¿Sí? Qué lindo. Vamos a orar para entonces cantar el himno. Puestos en pie, iglesia, oramos. Querido Padre Celestial, cuán agradecido estamos por todas tus bendiciones. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Oh Padre, con humildad de corazón reconocemos que tu palabra es infinita como tú. Y estamos delante de ti, Señor, Señor, muy humildes, sencillos. Y queremos que tú nos limpies de pecado y transformes nuestras mentes y corazón para entender esa palabra que es tu voluntad para nosotros. Padre, con tu espíritu permite que haya un reavivamiento en mi vida y en la iglesia. Y que podamos, Señor, entender tu palabra de tal forma que Cristo, cuando venga, nos lleve a estar contigo por los días de la eternidad. Bendice tu iglesia de Boca Ratón y que se convierta en una escuela, Señor, de estudio de la Biblia. Todas estas cosas las pedimos y que nos dé un buen día de sábado en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga a todos en mi deseo de oración.